Yo los invito a buscar en sus Biblias el libro de Sofonías. Sofonías capítulo 3. Sofonías capítulo 3, versículo 9 al versículo 13. Dice así: En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí. Porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Sé que hace algo de calor, pero hagamos el esfuerzo de prestar atención y que el sonido del aire no sea ahí que nos vaya a adormecer. El profeta Sofonías estuvo activamente anunciando la palabra de Dios durante el reinado de Josías, un rey de Judá, un rey piadoso, por cierto. Ahora, el profeta Sofonías, para quien no está familiarizado con el contenido de este libro, expuso varios mensajes. Tuvo varios mensajes para el pueblo. Eso era lo que hacían los profetas. Dios traía mensaje a los profetas de diversas maneras. A veces había revelación directa, usualmente para ellos, para decir: así ha dicho Jehová. Y como profeta, entonces, trajo este mensaje para el pueblo de Judá, que de paso tenía que ser conocido como el pueblo de Dios. Sin embargo, muchos eran de este pueblo de Dios solamente en lo externo, es decir, eran descendientes físicos de Abraham o eran extranjeros que por alguna razón se hubieran acercado a esta nación, pero en su gran mayoría eran descendientes físicos. El punto es que externamente, pero sin servir verdaderamente a Dios de todo corazón y en verdad, ellos no eran del pueblo de Dios. Por esa razón, no debe sorprender entonces que si uno lee el libro de Sofonías, haya mensajes de juicio. Tengo un juicio contra los que sirven a Baal. Tengo un juicio contra aquellos que no confían en Jehová, contra aquellos que juran por Dios y que juran por los dioses. Por ejemplo, Milcón o Baal. ¿Por qué? Porque realmente su corazón no era enteramente entregado a Dios. Por eso le servían tanto a Dios como a otros dioses. Por eso el juicio que se anuncia los incluye a ellos. Sofonías es claro: habrá un día de juicio de Dios que es universal. Dios trae castigo a todo hombre. No hay distinción. Lo que ellos tenían que entender es que ese juicio lo incluía a ellos también. ¿Por qué? Porque precisamente por creer que eran del pueblo de Dios, se pudieron haber sentido excluidos. Como que eso no es para nosotros. Por eso tenían que ser amonestados. Tenían que ser amonestados por ese corazón dividido que servía a Dios y a los dioses falsos. Por ese servir a los ritos y ceremonias externamente. De modo que, aunque cumplían con traer los sacrificios, realmente seguían siendo acusados de contaminación. Por eso Dios les dice: ay de ustedes, ciudad contaminada.
porque realmente esos ritos estaban participando sin fe. Por eso Sofonías es relevante para nosotros, porque es palabra de Dios también relevante para la iglesia de Dios hoy. Porque como ellos, muchos que van a la iglesia, ya sea ocasionalmente o fielmente también, creen que son del pueblo del Señor, pero no lo son. Y así como ellos, nosotros también debemos tomar en consideración ese mandato crítico de parte de Dios, ese llamado urgente a buscarlo. Como dice el versículo 3 del capítulo 2, buscad a Jehová, buscad. Es un mandamiento que no ha pasado de época, que no ha pasado de tiempo, es para nosotros hoy. Tenemos que buscar a Dios con todo nuestro ser. ¿Por qué? Porque la única esperanza que tenemos es buscar al Dios que juzga, porque este Dios justo es también un Dios de misericordia. Pero, como hemos estado viendo los que han estado en estas últimas semanas, luego de que Sofonías ha hablado extensamente del día de Jehová, hemos visto otros propósitos por los cuales el juicio de Dios también tiene mucho que enseñarnos a nosotros. Por ejemplo, el juicio de Dios contra otras naciones, ¿qué nos enseña? Que Dios es defensor de su pueblo. Él guarda a los suyos. Él sabe cuáles son las afrentas y las aflicciones de cada uno de los que son de su pueblo. Y ese Dios defensor que defendió a los suyos en aquel entonces sigue siendo el mismo Dios que defiende a su iglesia hoy y que lo defiende a usted si es del Señor también. Y eso debería traer consuelo. Un día el Señor dará el pago a todos los que hicieron iniquidad y dará el pago a todos los que nos ofendieron, a todos aquellos que por causa de la fe y del Evangelio tuvieron algo contra nosotros. Y por eso podemos dejar a Él todo juicio y no buscar la venganza por nosotros. Esta expresión, ahora que providencialmente leíamos el Salmo 94, ¿verdad? A muchos los puede tomar por sorpresa. Dios de la venganza. Dios de la venganza. Oh, esas no son palabras que suelen ser utilizadas para referirnos a Dios. Para muchos serían sorpresivas. Pero no solamente el juicio nos recuerda a nosotros que Dios es defensor de su pueblo, es también una manera de corregir. Dios corrige a los suyos. El juicio a otros tiene que ser una manera de lección, de aprendizaje, para que usted vea, ese es el fin que aguarda a todos los que persisten en pecar. Por eso Dios en el capítulo 3, versículo 6 dice, hice destruir naciones. Hice destruir naciones. El pueblo de Judá tenía que ver que Dios había castigado a otros pueblos y que eso también podía ser para ellos si seguían pecando, porque de nuevo no era por una descendencia física que ellos tenían algún trato especial en sí mismo. El creyente, en lugar del pecador, que por más que sea corregido, por más que sea instruido, nunca recibe la corrección, el creyente en cambio ve los tratos de Dios para con él como los de un padre amoroso disciplinando a su hijo. Entonces vemos ese propósito, ¿verdad? Por un lado, cuando Dios trae juicio, nos recuerda, yo soy el Dios que defiende. Cuando Dios trae juicio, yo soy el Dios que corrijo, el Dios defensor, el Dios corrector. Hoy veremos a este Dios que nos recuerda que cuando Él trae el juicio, es porque Él transforma. Él es el Dios que convierte a rebeldes en adoradores, a mentirosos en amantes de la verdad, a los que no recibían corrección en un pueblo sumiso y humilde. Y este es nuestro tema para hoy, o nuestro gran tema para nuestro estudio, el Dios que nos convierte. Y a la luz de nuestro pasaje, yo quiero que contestemos 3 preguntas sobre este Dios transformador. ¿Cuándo nos convierte Dios? ¿Cómo nos convierte Dios? ¿Y para qué nos convierte Dios? Espero que sean fáciles de recordar para que sigan el hilo. ¿Cuándo nos convierte Dios? ¿Cómo nos convierte Dios? ¿Y para qué nos convierte Dios?
En primer lugar, ¿cuándo nos convierte Dios o cuándo Dios convierte a pecadores? Por un lado, ¿verdad? Antes de ir al texto, esa pregunta pudiéramos contestarla diciendo, ¿por qué pregunta cuándo convierte Dios? Dios se ha revelado, ¿verdad?, en la Biblia como un Dios que ha salvado pecadores desde la caída del hombre. Dios ha salvado, ha convertido a pecadores desde el pasado y lo sigue haciendo hoy. Cuando ha finalizado el culto, nosotros escuchemos testimonios de conversión, es lo que estamos reconociendo. Dios convierte pecadores hoy y seguirá convirtiendo hasta que llegue el fin. Pero si notamos, ¿verdad?, nuestro pasaje realmente está poniendo nuestra mirada en el futuro, ¿verdad?, porque dice en aquel tiempo. O sea, Dios, estas obras que se nos están diciendo aquí, en un sentido, son para un tiempo futuro. Ahora, ¿cómo debemos tomar esta expresión en aquel tiempo? ¿A cuál tiempo se refiere el profeta? Siendo consistentes, ¿verdad?, con lo que el libro de Sofonías nos ha mostrado, tiene que ser el tiempo del día de Jehová. No puede ser otro día, no puede ser otro tiempo. Él ha estado hablando en un tiempo futuro, hablando específicamente del día de Jehová, el día de la consumación de todas las cosas, el fin de este siglo. Si nos queda alguna duda, el versículo 11 lo hace más claro, ¿verdad? En aquel día. Entonces, en aquel tiempo equivale en aquel día. Y aquel día ya hemos visto que lo que Sofonías tiene en mente cuando habla de aquel día es el día de Jehová. Y lo mismo va a ser así hasta el final del capítulo 3 y hasta terminar el libro. Habrá expresiones de en aquel tiempo, que igual debemos tomarlas como el día de Jehová. Pero este es mi punto. El hecho de que la realidad de la que habla el pasaje sea para el futuro, ¿verdad?, es en aquel tiempo, no significa que no tenga relevancia para nosotros. ¿Por qué? Porque fue igualmente el mensaje que Dios habló por medio de Sofonías para Judá. Es decir, este mensaje también era futuro para los que lo escucharon y sigue siendo futuro para nosotros. Y sin embargo, Dios le dijo a Sofonías, esto tienen que escucharlo. Ellos tienen que saber que vendrá un día en que yo haré una gran obra. Es decir, el día de Jehová no es solamente el día del juicio, es el día de la salvación del pueblo de Dios. Pero, como también sucede con el día de Jehová, que hubo anuncios de sombras, es decir, hubo días de Jehová que los profetas anunciaron que no fueron el gran día. Nosotros tenemos que recordar que en la escatología bíblica nosotros tenemos lo que llamamos el ya, pero todavía no. Es decir, ya ha empezado, pero no se ha consumado. Y lo mismo tiene que decirse con el gran día de Jehová en cuanto al aspecto de la salvación. Por eso yo les decía, ¿cuándo convierte Dios? Bueno, tenemos que decir que Dios sigue salvando pecadores. Eso está pasando ya. Pero en un futuro, Dios salvará. Por eso es que hablamos de la salvación en esos términos de una salvación pasada, una salvación presente y una salvación futura. Dios ya está salvando. Y como creyentes, en ese nuevo pacto que Dios ha establecido, hay bendiciones que podemos disfrutar ya. No plenamente, pero que están ahí. Y lo que estamos nosotros aguardando como cristianos es el día en que ya no haya más obstáculos para disfrutar de esas bendiciones, de ser del pueblo de Dios en su plena consumación, en su total plenitud. Para hacerlo redundante, plenitud ya debería ser todo, pero para que nos quede claro, en su completa expresión. Entonces, en ese sentido, en aquel tiempo yo me estaré refiriendo, sí, a aquel aspecto que aguardamos, pero a la vez de lo que ya podemos nosotros disfrutar. Por ejemplo, para que tengamos claro por qué estoy expresándolo de esta manera, ¿qué dijo el Señor Jesús acerca del reino de los cielos? Ya se ha acercado. ¿Verdad? Se ha acercado el reino de los cielos, por tanto, arrepentíos y creed en el Evangelio.
Eso dijo el Señor. Pero también, ¿qué hablaba el Señor cuando Él venga en su reino? Ven, ya, pero todavía no. En un sentido, el reino está por venir. Pero ven qué es lo que está ligando el Señor con el reino de los cielos. ¿Qué es lo que implica que ese reino se ha acercado y está por venir? Que debemos arrepentirnos y creer en el Evangelio. Entonces eso nos ayuda a contestar la segunda pregunta. ¿Cómo nos convierte Dios? ¿Cómo nos convierte? Por medio de la predicación del Evangelio. Es por medio del Evangelio. Dios usa medios. Para los que están en la mañana ya lo han escuchado. Dios cumple sus propósitos, pero Él tiene medios para llevarlos a cabo. ¿Cómo salva a Dios? Por medio de la predicación del Evangelio. ¿Por qué es que predicamos nosotros? ¿Por qué es que debemos ser testigos fieles de Cristo? Porque Dios salva usando medios, es por medio de la predicación, la locura de la predicación. Así es. Por eso es que la certeza de saber de que ni uno de los que son del Señor se perderá, lejos de estimular en nosotros una dejazón, como decir, bueno, total, ninguno de los que son del Señor se va a perder, no importa lo que yo haga, es todo lo contrario. Precisamente porque sé que ninguno de los que son del Señor se perderá, haré lo que el Señor me ha pedido usando los medios que Él ha dejado, anunciar el Evangelio. Y eso es lo que en siglos pasados motivó a muchos a dejar sus países y a aventurarse a otros lugares para anunciar el Evangelio, con la certeza de que donde el Señor tiene pueblo, Él llamará a los suyos. Es por medio del Evangelio, las buenas noticias de la salvación en Jesús, el Rey prometido de ese reino, el Rey prometido de ese reino, quien es el corazón del Evangelio mismo. Ahora bien, el Evangelio es un mensaje. Es un mensaje proclamado en el poder del Espíritu Santo y creído por la fe en el Jesús de ese Evangelio, lo que salva y convierte, que da vida al que estaba muerto, que da vida al que estaba muerto, que da vista al que estaba ciego, que da oídos al que estaba sordo. Pero ahora, habiendo dicho eso, sabiendo que el Señor nos convierte por medio de la predicación del Evangelio, yo quiero que veamos a la luz de este pasaje ejemplos de cómo el Señor hace esa conversión, cómo es que el Señor transforma, cómo es que el Señor revierte las consecuencias del pecado de manera que, en efecto, como lo ilustra el Nuevo Testamento, el que estaba muerto ahora tiene vida, el que estaba ciego ahora tiene vista. ¿Cómo lo ilustra aquí el Señor por medio del profeta? En primer lugar, quiero que notemos que este pasaje nos recuerda que por medio de la predicación del Evangelio, Dios revierte las consecuencias de Babel. Dios revierte las consecuencias de Babel. Regresemos al versículo 9. En aquel tiempo, devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. Yo creo que uno de los relatos más conocidos, incluso para aquellos que no leen mucho la Biblia, es la Torre de Babel. Ahora, hay muchos, a veces, malos entendidos con respecto a ese relato, ¿verdad? Como si lo único que nos estuviera enseñando fue que los hombres quisieron construir una torre para llegar a Dios. El pasaje hay que leerlo con cuidado para saber que Dios había dado un mandamiento, que era esparcirse sobre la faz de la tierra. Pero ellos dicen que quieren construir esa torre precisamente por si fuéramos esparcidos, ¿verdad? En completa rebelión al mandato de Dios. Dios les dice, ustedes deben esparcirse. El hombre dice, yo voy a hacer una torre para que haya un punto de encuentro para saber, ¿verdad? En caso de que Dios nos esparza, podamos reunirnos. Y emprenden la misión. Empiezan a construir la torre. Sin embargo, hablo yo de Babel aquí porque resulta que la palabra que tenemos como labios aquí en Sofonías se traduce también como la lengua en otros cuantos pasajes, entre ellos precisamente el de Babel. A veces la Biblia habla de la lengua como la persona.
¿verdad? No es que cuando Dios dice que va a castigar la lengua jactanciosa, que solo va a castigar el miembro físico de la lengua. La lengua jactanciosa es la persona jactanciosa, la persona orgullosa. El Salmo 12:4 nos dice que el hombre en su jactancia habla de que por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? La lengua dice eso porque es la persona que dice eso. Pero como les digo, es mi entendimiento que este pasaje debería llevar nuestra atención no solamente a ese componente espiritual de la pureza de labios, en el sentido de que nuestros labios son impuros, de que nuestra lengua es jactanciosa, orgullosa, como el mismo profeta Isaías reconoce, ay de mí que soy inmundo de labios, sino que también tiene ese componente de Babel, porque está señalando no solo la condición espiritual del hombre, sino el evento histórico de lo que pasó en Babel. De hecho, entonces vayamos a Génesis 11, para que veamos con calma lo que ahí sucedió. Dice el versículo 7. Génesis 11:7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, la palabra labios que tenemos en Sofonías, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Entonces, ¿qué está diciendo Sofonías cuando dice que el Señor en aquel tiempo devolverá la pureza del lenguaje? Que devolverá la pureza de labios. ¿Está diciendo el pasaje que en ese futuro glorioso todos hablaremos un mismo idioma? O como algunos a veces han insinuado que todos vamos a hablar hebreo. No, no es lo que yo creo que la Biblia está enseñando. Lo que yo creo que Sofonías quiere que nosotros tengamos en mente es que Dios va a revertir este elemento de la confusión que trajo Babel. Porque ese fue el punto, ¿verdad? Confundamos allí su lengua, de modo que ninguno entendía lo que decía su compañero. ¿Y cómo sé yo que ese puede ser el sentido en que lo podemos tomar? Es porque ya tenemos evidencia de que eso es posible. ¿Cuándo pasó una reversión de Babel que nos cuenta a nosotros las Escrituras? En Hechos capítulo 2, en Pentecostés. ¿Qué pasó en Pentecostés? Vino el Espíritu Santo y los hombres empezaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas. ¿Y cuál fue la respuesta de las personas? ¿Cómo es que los escuchamos hablar en nuestro propio idioma? Estaban hablando otros idiomas, pero ellos lo entendían. De hecho, ahí es interesante porque en Hechos 2 la confusión es que los pueden entender. ¿Cómo es que los entiendo? O sea, estaban confundidos porque entendían. No fue que todos empezaron a hablar un único idioma. Lo que pasó en Pentecostés es que se hablaron muchos idiomas. Para mí ese es ese atisbo de lo que será en la gloria. No que se van a eliminar los idiomas, pero que nos podremos entender. Dice Hechos 2, de 6 al 8. Y hecho este estruendo, se juntó allí la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Cómo es que les oímos hablar en la lengua que hemos nacido? Pero hay otro segundo aspecto en el cual también Babel es revertido en este pasaje que tenemos aquí en Sofonías. No fue solamente que las lenguas fueron confundidas. ¿Qué más pasó en Babel? Las lenguas fueron confundidas y las personas fueron esparcidas, fueron distribuidas por la tierra. Así nos dice Génesis 11:8, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Ya no se entendían y ya no estaban cerca. Pero ¿qué nos dice ahora aquí Sofonías? Que el Señor de la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán,
la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. El Señor está diciendo, yo voy a reunirlos, voy a traer a mis esparcidos. ¿Quiénes son estos esparcidos? Bueno, dado que estamos viendo la asociación con Babel, una pista puede ser que la hija de sus esparcidos sean otras naciones. Recuerden que ya en Sofonías capítulo 2, versículo 11, el Señor nos ha dicho que Él va a llamar a otros de otras tierras. Vean lo que dice Sofonías 2:11. Terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a los dioses de la tierra. ¿Pero qué dice? Y desde sus lugares se inclinarán a Él todas las tierras de las naciones. Entonces ya Sofonías ha dado pistas de que el Señor va a reunir un pueblo que es compuesto por personas de diferentes países, de diferentes naciones. Y para mí es una muy buena explicación. Hay otros que sin embargo dicen, no, esta hija de los esparcidos tiene que referirse a los judíos en la dispersión, a judíos exiliados. Está bien, pudiera ser. Da igual en el fondo porque Sofonías 3, del 9 al 13, algo deja bien claro. ¿Quiénes componen a la iglesia del Señor? ¿Quiénes componen al pueblo del Señor? ¿Solamente judíos? No. El pasaje nos está diciendo a nosotros que el Señor va a traer a los pueblos pureza de labios, pureza de lenguaje. El pueblo del Señor está compuesto tanto por gentiles, es decir, los que no son judíos de nacimiento, como de judíos. ¿Por qué? Porque el pueblo del Señor es uno solo. No está Israel por un lado y la iglesia por otro. Es un solo pueblo. Como señaló un pastor y predicador, pastor y reformador antiguo. No solamente los gentiles vendrían a la iglesia de Dios, sino que los judíos regresarían a su país para juntos formar un cuerpo, un Señor, una iglesia. Ese es el mensaje de las Escrituras, solo un pueblo. La iglesia es el Israel espiritual. Y ya mismo, cuando yo estoy aquí de pie frente a ustedes, puedo dar fe de que eso es así, de que el Señor tiene aquí un pueblo y que yo sé que hay aquí personas de diferentes naciones. Pero ¿cómo estamos aquí reunidos? Como una iglesia. Pero esto es apenas una fracción de lo que aguarda. Será maravilloso aquel día. Porque aunque no seamos descendientes físicos de Abraham, somos hijos por la fe. Un grupo de personas de distintos países invocando a un mismo Dios, el Dios verdadero. Ahora, también Dios no solamente revierte Babel, no solamente trae orden donde antes había confusión, trae unidad donde antes había división. Dios también revierte la idolatría. Dios revierte la idolatría. Estos pasajes de aquí nos muestran a nosotros que la conversión es convertir de los ídolos falsos al Dios verdadero. Ya Dios había pronunciado su juicio contra los que servían a los ídolos, capítulo 1, versículo 4. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén y exterminaré de este lugar ¿qué? Los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. Dios ha dicho, yo voy a quitar la idolatría. En vez de servir a Baal, a Milcom, a Astarot, unos de tantos ídolos de aquellos tiempos, el Señor dice, yo voy a quitar todos los ídolos para que me sirvan solamente a mí. Es lo que el versículo 9 también nos señala. ¿Para qué trae el Señor esta pureza de lenguaje? Para que todos invoquen ¿a cuántos dioses? A un solo Dios, a Jehová de los ejércitos. Hermanos y amigos, Dios convierte de tal manera
que el creyente hoy puede decir, voy a dejar los ídolos. Pero seguimos en una lucha contra la idolatría. Constantemente estamos fabricando ídolos, constantemente nos damos cuenta de que estamos poniendo personas, cosas o situaciones por encima de Dios. Pero ¿cuál es la promesa de Dios? Que un día de nuestros labios no saldrá ni una sola palabra referente a los dioses falsos. O sea, siglos atrás, dijo estas hermosas palabras. En aquel tiempo, nuevamente, en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, mi marido, y nunca más me llamarás Baali. Esta palabra Baali, ¿verdad?, tiene su raíz en Baal, mi Señor, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. Hermanos, un día seremos libres de los ídolos para siempre. No saldrán de nuestros labios. Dios revierte la idolatría. Cuando Él convierte de lo falso a lo verdadero, de los ídolos al Dios vivo. Dios también revierte la vergüenza cuando convierte a los suyos. Vean lo que dice el versículo 11 de Sofonías. En aquel día no serás avergonzada. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí. Y eso también hace eco a otras cosas que ya Sofonías ha hecho. Es que, vean, hermanos y amigos, yo tuve que decidir entre algunos aspectos, porque estos versículos constantemente, cuanto más uno los lee, uno cae en cuenta, mira, es que esto ya Sofonías lo dijo, y ahora aquí lo está revirtiendo. ¿Cómo llamó Sofonías a este pueblo? En el capítulo 2, versículo 1. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor. ¿Cómo les había enseñado que también se puede traducir? Nación desvergonzada, una nación sin vergüenza. Y como les dijo también en el capítulo 3, versículo 5, Jehová está diciendo, yo estoy en medio de ustedes, yo soy justo y no hago iniquidad, mas el perverso no conoce la vergüenza. Y ahora Dios dice, en aquel día no serás avergonzada. Dios dice, yo revierto la vergüenza. ¿Por qué? Porque esta es la realidad. El pecador, cuanto más se endurece por el pecado, menos vergüenza tiene de pecar. Yo creo que cada uno acá, según lo que haya sido pecados particulares con los que tuvo que lidiar antes que el Señor lo salvara, puede dar fe de ello. Hubo pecados que al inicio hubo quizás hasta como un temor de hacer ciertas cosas, pero después, pasado el tiempo, ya a usted le daba igual. Lo hacía sin ningún remordimiento. Ese es el pecador que no conoce la vergüenza. Por eso el Señor les dice, ustedes son una nación sin pudor, desvergonzada. Una nación que no se quiere, no se da a querer. Menos remordimiento, mas no arrepentimiento. Como también nos dice Pablo en Romanos, una mente que ya está reprobada, que no solamente comete los pecados, sino que también se complace y aprueba a aquellos que lo cometen. No obstante, llama la atención que la Biblia también en otras partes nos dice que cuando el Señor salva, viene el recuerdo de los pecados pasados a la vida del creyente. ¿Y qué es lo que siente? Vergüenza. Hay vergüenza del creyente por el recuerdo de sus pecados. En Ezequiel 36 se expone ampliamente el nuevo pacto, las bendiciones de ese nuevo pacto. Dios promete un nuevo corazón. Dios promete un corazón de carne. Dios dice, yo pondré mi espíritu dentro de vosotros. Pero vean lo que dice Ezequiel 36, 31. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades o pecados y por vuestras abominaciones. Se acordarán y les dará vergüenza, dice el Señor. Es instructivo cuando uno lee
oraciones de hombres y mujeres piadosas registrados en las Escrituras. ¿Y qué es lo que nosotros leemos? Esa actitud que ellos dicen: no puedo ni siquiera ni levantar mi rostro a ti, oh Dios, de la vergüenza, de la confusión. Así estaban de avergonzados. ¿Cómo entendemos entonces que el Señor nos dice que en aquel día no seremos avergonzados? La verdad del perdón, el saber que soy perdonado en Cristo, de que soy declarado inocente, no provoca en aquellos que han sido salvados que se tomen el pecado a la ligera. El pecado sigue siendo causa de dolor, pero este recuerdo que tiene el que es hijo de Dios no es para condenación. Eso es lo que el enemigo quiere hacer, traer el recuerdo de los pecados o de los pecados presentes. ¿Para qué? Para uno sentirse condenado, que usted no es salvo, de que Dios no ha hecho nada en usted. Pero cuando uno recuerda la realidad de que nada puede alterar el hecho de que si por la fe he creído en Jesús y estoy en el Hijo, soy para siempre perdonado, a mí no me va a hacer dudar del perdón de Dios. Voy a sentir el dolor, me avergonzaré. Cuando yo hable de mi vida pasada, no es que yo voy a hablar con gran jactancia y con alegría. Sí, vieras lo malo que yo fui, vieras todo lo que yo hacía. Esa no es la actitud, es vieras todo lo que hice, pero el Señor me salvó de ello. Y gloria a Dios por eso, porque me salvó. Y yo sé que entonces vendrá el día en que Dios tratará conmigo de tal manera que ya esos recuerdos del pecado no serán un obstáculo en mi vida. Vean, Dios, que es omnisciente, que todo lo sabe, por supuesto, no olvida en un sentido literal nuestros pecados. Sin embargo, ¿qué es lo que nos dice en Miqueas? Yo me olvidaré de todas sus transgresiones. Es decir, Dios me trata como si nunca hubiera pecado. No es que Dios deja de saber. Nos trata en Cristo como si nunca hubiéramos pecado. El cristiano nunca se va a avergonzar de ser cristiano. Pero la memoria de su vida pasada no es motivo de alegría para él. Pero un día, como sea que vayan a ser esos días de gloria y lo que sea que vaya a quedar en nosotros de esa vida pasada, ya no será un obstáculo para acercarnos a Dios y alabarle en plenitud y darle la gloria a su nombre con esos labios y ese lenguaje puro que Él nos dará. ¿O no es cierto que a veces cuando viene el recuerdo de los pecados nos sentimos como impedidos para acercarnos a Dios? Un día ya no lo será más. Dios no solamente revierte entonces las consecuencias de Babel, no revierte solamente la idolatría, no solamente revierte la vergüenza, Dios también revierte la soberbia y la rebelión. Vean lo que dice también el versículo 11. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Nuestro Dios transformador revierte la soberbia, el orgullo y la rebelión. De nuevo, para quien ha estado siguiendo los mensajes o ha tomado su tiempo para leer Sofonías, esto también debe hacerle un recuerdo en su cabeza. ¿Dónde también dijo algo acerca de la rebelión? Capítulo 3, versículo 1. ¡Ay de ti, ciudad que rebelde! Pero Dios ahora viene y dice: yo pondré fin a la rebelión. Ya no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí. Estas palabras no son solamente para aquellos rebeldes que fueron condenados. Es que aún del pueblo de Dios, de uno mismo, tiene que reconocer: a veces sigo siendo rebelde, sino que cada día yo me rebelo a Dios de muchas maneras, pero Dios dice: yo pondré fin a la rebelión con esas obras con que te rebelaste contra mí. Pero Dios también promete otra cosa. Él dice que también va a quitar a los orgullosos. Dios trata
con el orgullo de dos maneras, si lo ven bien en este versículo. Por un lado, Él quita a las personas orgullosas. Vean lo que dice bien ahí. Porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia. Dios va a quitar. En la gloria, en el pueblo de Dios, no habrá ni un orgulloso. ¿Quién entonces podría estar? ¿Quién? Y la otra forma en que Dios trata con el orgullo es que Él quita el orgullo de los suyos. Yo quitaré a los orgullosos, a los que se alegran, pero también vea lo que le dice a los suyos. Y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Vea, yo voy a quitar a los orgullosos, pero sepa algo también. Usted nunca más volverá a ser orgulloso en mi presencia. Nunca más volverá a ser orgulloso en mi presencia. Ya nadie se alegrará en su soberbia porque usted nunca más volverá a hacerlo. ¿Cuál era el motivo del orgullo que se nos señala acá? Dice que nunca más serán orgullosos en mi santo monte. Claro, es que habían algunos que tenían esa jactancia. Somos el pueblo de Dios. Aquí está el gran templo de Dios. Aquí está el arca de la presencia de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. Dios dice, yo le voy a quitar a ustedes cualquier motivo de jactancia. Los voy a dejar sin nada más que mi presencia. Porque ustedes ya no van a tener nada en qué jactarse. Aquello que era un privilegio para ellos se convirtió en un tropiezo. Claro que tenían motivos para sentirse alegres de que estaban en el santo monte, de que de Jerusalén se habían dicho grandes cosas, pero lo que era un motivo para ellos sentirse más bien privilegiados, de cómo es que Dios escogió poner su presencia aquí de esa manera especial, de tener ese templo en el cual Él dice que iba a habitar, fuera más bien un motivo de orgullo. Lo que debía ser para su bien y para conducirse en santidad en sus caminos fue más bien para añadir pecado. Hermanos y amigos, si usted quiere saber si realmente está progresando en la vida cristiana, lo que sea que el Señor nos enseñe, lo que sea que el Señor nos muestre en lo que vamos conociendo más acerca de su palabra, no es para que nosotros nos volvamos orgullosos. Si lo que usted está aprendiendo no le está llevando una vida de humildad, entonces no está entendiendo. No está entendiendo. Porque más bien, conforme pasa el tiempo, lo que uno tendría que decir es, yo realmente no entiendo por qué el Señor me salvó a mí. Es que yo vengo a la palabra y veo a este Dios glorioso y me salva a mí. No tengo nada de qué jactarme, más bien toda la gloria es para Él, porque entonces vengo y entiendo como Pablo, que más bien fue a lo necio, a lo débil, que Dios escogió para avergonzar a los sabios y fuertes según el mundo. De modo que, ¿qué dice Pablo en esa primera carta a los Corintios capítulo 1? De modo que nadie tenga nada de qué jactarse en su presencia. Es que el cristiano y el orgullo no tendrían que ir de la mano, pero la realidad es que tenemos una batalla aún con el orgullo todos los días, con ese maldito orgullo. Pero Dios dice, yo lo voy a quitar para siempre. Nunca más serás orgulloso en mi presencia. No tenemos de qué gloriarnos sino en la cruz de Cristo. Fin de que nadie se jacte en su presencia, dice Pablo en 1 Corintios 1:29. Y ese es precisamente el resultado. Vean lo que dice luego el versículo 12 en Sofonías. Dice Dios, voy a quitar a los orgullosos y voy a quitar el orgullo de los míos. ¿Y qué es lo que va a dejar? Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre. De soberbios a humildes, de rebeldes a sumisos.
Pobres porque ya no confían en ninguna riqueza del mundo, no confían en ninguna virtud en ellos mismos. Más bien el cristiano está contento de reconocer su bancarrota, su miseria. Porque como dice Jesús en sus palabras conocidas de Mateo 5, bienaventurados, felices, dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, dichosos y felices los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Finalmente, Dios revierte la injusticia también. Vean lo que dice el versículo 13. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice. Aquellos que fueron acusados, recuerdan, esos lobos rapaces, esos leones rugientes, aquellos que profetizaban por conveniencia, todos ellos que no tienen parte, dice el Señor, de ellos yo voy a convertirlos más bien en amantes de la justicia. Nunca más habrá en el pueblo de Dios mentira. Nunca habrá alguien más que vuelva a cometer un acto injusto contra el necesitado, contra el menospreciado, sino que nos deleitaremos en hacer la justicia de Dios. Amaremos a Dios y amaremos a nuestros prójimos y haremos el bien que la palabra nos instruye. Entonces, ¿para qué convierte Dios? ¿Para qué nos convierte? Será nuestra tercera pregunta. Ya vimos que Dios salva pecadores hoy y un día esa salvación será futura, consumada en su plenitud, y convierte por medio de la predicación del Evangelio, y convierte de esta manera, haciendo rebeldes en obedientes, haciendo orgullosos en humildes. ¿Pero para qué? Bueno, definitivamente podemos dar la respuesta que Dios hace todo para su gloria. Dios salva para la gloria de su nombre. Pero creo que el pasaje también nos da unas 3 razones particulares que podemos meditar y reflexionar. En primer lugar, Dios salva para que su pueblo lo invoque y le sirva. Versículo 9. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios. ¿Para qué? Para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de mutuo consentimiento. Cuando Dios está revirtiendo las consecuencias de Babel, no es solamente que está revirtiendo la confusión y el hecho de que las personas fueron esparcidas, sino que las personas se estaban uniendo ¿para qué? Para hacer el pecado contra Dios. Y ahora Dios revierte eso por completo para que ahora más bien le sirvamos es a Él y no al pecado. No para que hagamos lo contrario a su voluntad, sino lo que es su voluntad. De hecho, esa expresión de común consentimiento se puede entender como con un solo hombro. Ahora creo que tenemos como una especie de refrán acá, ¿verdad? Como de echar el hombro a alguien, ¿verdad? Bueno, eso es lo que para tener en nuestra cabeza, ¿verdad? Imaginémonos como que si todos pudiéramos tener un único hombre empujando para un mismo fin, así de unidos. Como cuando se ponían los animales juntos, ¿verdad? Para arar el campo con un solo yugo. Aquí es con un solo hombro. Ay, hermanos, esto es apenas, Pentecostés fue apenas una pincelada de la gloria que nos aguarda. Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y 10, nos dice a nosotros que a Juan se le mostró una gran multitud que nadie podía contar, ¿de qué? De todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y que clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Una multitud clamando y alabando a Dios. Por eso es que personalmente yo creo que los idiomas Dios no los va a eliminar.
pero eliminará esa confusión, de modo que todos alabemos a Dios. Glorifica a Dios, que su pueblo le adore en unidad, que le adoremos como un solo cuerpo. Yo le pregunto, ¿le sirve usted al Señor? Porque están aquellos que dicen yo creo en Dios, pero ¿le sirve usted a Dios? Vean, cuando Dios salva, salva para que le sirvan. Cuando Dios salva, salva para que le adoren. Y salva para que estén juntos como un solo pueblo. No existe el cristianismo a solas. No existe el cristianismo individualista. Salva a muchos para que sean uno. Es maravilloso. Testifica del poder del evangelio al mundo cuando personas que en otro tiempo eran enemigos, ahora usted los ve andar juntos. Y esos dos ni se aguantaban. ¿Cómo es que ahora andan tan felices juntos? Es que el Señor los salvó. Vean a los apóstoles. Ahí había un grupo muy diverso. Entre ellos habían unos que sin el Señor no se hubieran aguantado. Había un recolector de impuestos. Pero por eso Jesús dice, ¿verdad? En esto conocerán que son mis discípulos, en su amor los unos por los otros. Es eso lo que estamos mostrando al mundo, que somos un solo cuerpo. Eso es lo que pueden ver en nosotros, en esta iglesia particularmente. Andan juntos. Realmente usted está con cualquiera de ellos y es lo mismo. Tienen una misma forma de sentir. Lo que los consume es hacer las cosas para la gloria de Dios. Y el dolor de uno es el dolor del otro. La alegría del uno es la alegría del otro. También el Señor nos salva, ¿para qué? Para que confiemos en Él. Versículo 12 que acabamos de ver. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre. ¿Para qué? Para que confíe en el nombre de Jehová. Recuerden que ya el Señor también ha denunciado esto. ¿Cómo se reflejaba la rebelión? La rebelión era no escuchar la voz de Dios, no recibirla, no confiar en Jehová. No confiar en Jehová. Pero cuando Dios salva, a los que salva es para que vivan en comunión cerca con Él. De nuevo, no existe tal cosa como que alguien diga, sí, Dios me salvó, pero yo no quiero nada con Él. Yo no confío en su palabra. No confío en sus propósitos para mi vida. Es que no tiene pies ni cabeza que alguien se expresara así si el Señor le ha salvado. El Señor a los que salva, los salva para acercarse a Él, para que vivan en una comunión cercana a Él, de modo que puedan decir, yo confío en cada uno de los designios de mi Padre. Yo sé que lo que me ocurre en mi vida viene de parte de un Dios infinito en sabiduría y poder. Nada frustra su voluntad, y lo que sea que Él haya decidido hacer, siempre será conforme a su carácter, justo, santo y bueno. Ese es el aspecto principal de la confianza. No es solamente el hecho de que yo podré dormir tranquilo, ¿verdad? Que otra vez vuelve este cuadro. El poder dormir tranquilo porque ya no hay enemigos. Es que no es el hecho de que no haya más enemigos, aunque será cierto porque Dios los eliminará. Es el hecho de que Dios mismo está con nosotros. Ese Dios defensor está por mí. Por eso el pueblo de Dios podrá decir, ¿quién contra nosotros? Yo puedo confiar en lo que Él me dé, porque seré como una oveja, y Él será nuestro buen pastor. Seremos apacentados y dormiremos confiados y tranquilos, porque este Dios que proteges también es el Dios que sustentará a los suyos por la eternidad. Pero como les digo, cuando Dios salva, Él salva para que confiemos en Él. Pero hay que reconocer, nuestra confianza ahora mismo no es perfecta. ¿O hay alguien aquí que me pueda decir, no, pastor, yo nunca me he afanado por el día de mañana? Yo nunca he tenido ni una sola preocupación. Desde que Dios me salvó, yo vivo tranquilo. Tenemos que reconocer con vergüenza que no es así. Que por algo el Señor nos dice, no se afane por el día de mañana. Por algo nos dice, echad vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero hermanos, un día esa confianza en Dios será plena, perfecta. Nunca más conoceremos lo que es desconfiar ni por un instante de lo que Dios hace, ni de lo que Dios es. Él echará fuera todo temor.
Yo anhelo ese día. El día que pueda decir que ya no tengo miedo de nada más. Finalmente, Dios nos salva para que seamos como Él. En Apocalipsis 14:5 tenemos el cántico de los 144,000. Y estos 144,000 son descritos como aquellos en los que no se halló mentira. Sin duda, Apocalipsis está haciendo eco de este pasaje de Sofonías. El pueblo de Dios será un pueblo veraz, un Dios de verdad. El pueblo de Dios será como Jehová. Por eso es que el versículo 13 dice, el remanente de Israel, que dice, no hará injusticia, ni dirá mentira. Porque Dios a los que salva, los salva para hacerlos como Él. Dios es un Dios de verdad. Y entonces, ¿qué vamos a encontrar en su pueblo? Ni una sola mentira. Dios es Dios justo, ¿verdad? Jehová en medio de ella es justo. ¿Qué dice el versículo 13? El remanente de Israel no hará injusticia. Como Dios es justo, su pueblo es justo. Eso está también en muchas partes en las Escrituras. ¿Qué nos dice el Señor? Dios es perfecto. Sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios es santo. Sed vosotros santos como Dios es santo. Dios nos salva para que seamos como Él. Más claramente en Romanos 8:29 nos dice que los que han sido elegidos han sido predestinados ¿para qué? Para ser hechos conformes a la imagen del Hijo. Lo que el pecado destruyó es restaurado en Cristo, la imagen de Dios. Y así, entonces, con labios puros, sin mentira ni engaño, podremos servir a Dios, dándole la adoración apropiada para siempre. La gloria es para Él y nosotros seremos bendecidos en darle esa gloria cuando esa imagen de Dios sea plenamente restaurada en nosotros y reflejemos esa imagen perfectamente. Claro, solo Dios es infinito en justicia y en santidad. Nosotros no seremos infinitos en justicia y santidad, pero será perfecta. Y Dios nos salva para que reflejemos perfectamente esa imagen con la que originalmente fuimos creados. Unas preguntas son necesarias para concluir esta exposición. Porque reitero, Sofonías aquí nos ha dado una descripción de la gloria futura. Esto no es realidad hoy todavía en su plenitud, ¿verdad? Tiene que estar claro. Todavía, tristemente, cuando vamos a la iglesia encontramos mentira, engaño, debilidad, desconfianza. Pero un día no será más. Pero este es el gran punto. A los que Dios salva, Dios los cambia, porque Él es el Dios transformador. A los que justifica, los santifica, de modo que van creciendo y son cada vez más como Cristo. ¿Qué caracteriza su vida? ¿Qué caracteriza su vida? ¿Invoca a Dios? Porque Dios a los que convierte es para que invoquen el nombre de Jehová. Invocar el nombre de Jehová es la persona de Dios. Es esa vida de comunión con Él en su palabra, en oración y con otros hermanos. Son sus labios suplicantes. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. ¿Suplica usted a Dios constantemente? ¿Vive usted en sumisión a Dios o en rebelión a Dios? Porque Él dice que Él va a eliminar la rebelión. Por lo tanto, a los que Dios salva es para que vivan en obediencia a Él. ¿Se avergüenza por el pecado todavía usted? ¿O le está dando igual? ¿Está tomando más bien la gracia como un pretexto para pecar sin ningún tipo de remordimiento, de arrepentimiento verdadero en su vida? Cuidado que peligrosamente usted se esté volviendo más insensible al pecado más bien. ¿Habla la verdad o solamente la habla a conveniencia? Porque en el pueblo del Señor no se hallará mentira. ¿Engaña a otros para sacar provecho o confía en que Dios es su proveedor y sabe de qué sus hijos tienen necesidad? Sofonías trae estas palabras de esperanza para quienes, para el remanente y para nosotros hoy, para que sepamos que un día
estaremos ya sin mancha completamente delante del Señor. Pero no se equivoque. Si usted no adora, si usted no sirve a Dios hoy, usted no adorará a Dios ni servirá a Dios en la eternidad. Sino que usted más bien será de los soberbios que serán quitados. Pero de nuevo, quiero ser bien explícito. Presten atención, por favor. No quiero que aquí haya confusión. Nadie será salvo por no mentir, porque no hay quien nunca haya mentido. Nadie será salvo por ser humilde, porque no hay quien sea libre completamente de orgullo y de soberbia. Nadie será salvo de ese modo, nunca. No seremos salvos por hacer una lista de cosas, porque he sido lo suficientemente humilde, he dicho suficientemente la verdad. Si usted lo está entendiendo así con estas preguntas que acabo de hacer, no ha entendido entonces el sermón para nada, porque el gran punto es que no nos salvamos por nosotros mismos, es Dios quien salva, es Dios quien convierte. La única manera de ser salvos es que Dios mismo nos transforme. Cuando yo he hecho estas preguntas de qué es lo que caracteriza su vida, es para que usted se pregunte si Dios lo ha convertido. Es si usted está viendo los frutos de la conversión de Dios en su vida. Si usted ha sido hecho una nueva criatura en Cristo. No nos podemos convertir a nosotros mismos. Si su vida no refleja nada de esto parcialmente, porque ya sí lo dije bien claro, será en la eternidad que perfectamente vivamos así. Pero desde ya, a los que Dios salva, les ha dado el Espíritu Santo para que vivan por la fe en el Hijo, siendo cada vez más conformes a Él. Si su vida no se parece en nada a lo que aquí se está describiendo, alguien que ama la verdad, alguien que ama la comunión con Dios, alguien que ama la justicia y no la injusticia, si eso no es su vida, entonces, ¿qué garantía le da a usted de que realmente ha sido convertido por Dios? Confíe en la promesa bíblica que sí, hay perdón en Cristo, Dios es misericordioso y perdona, pero no confíe en sus propias obras. Estas deben venir como consecuencia de lo primero que Dios tiene que hacer, que es convertirnos y darnos vida a los que estábamos muertos, darle vista a los que estaban ciegos, quitar la rebelión de los desobedientes para transformarnos en hijos obedientes. Si usted entonces dice, esto no es para nada lo que refleja mi vida, entonces, ¿qué tiene que hacer? Suplique a Dios, clame a Dios que le salve, que le transforme y que le dé ese corazón para amarlo a Él. Sea usted entonces confrontado de esa manera. Si no refleja nada de esto, usted no tiene parte, pero puede clamar a Dios para que lo transforme y entonces sea parte de ese pueblo que le servirá por la eternidad. Oremos. Señor, yo te doy gracias por tu palabra, porque nos has amonestado hoy, pero también traído consuelo. Tú eres el Dios que convierte. Y gracias sean dadas a ti por aquellos que podemos decir, Dios me ha transformado. Pero que otros también sean inquietados para examinar sus vidas y entender si realmente se está manifestando ese fruto de alguna manera. Que no quedemos indiferentes, que veamos para la gloria de tu nombre a otros también ser convertidos. Conviértelo, Señor, a ti. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.